En campo abierto, el arco inglés solía llevar ventaja, pero cuando la lucha medieval se trasladaba a los castillos y a las murallas, la mayoría de historiadores y expertos han repetido durante décadas que la ballesta se convertía en el arma dominante, casi imbatible. Hardy y Strickland, dos de las mayores autoridades en el armamento medieval, lo resumen así: la ballesta estaba pensada para asedios y el arco largo para batallas campales. Pero, ¿esto es realmente cierto? En este vídeo vamos a comprobarlo de verdad, con experimentos recientes, fuentes históricas poco conocidas y una prueba práctica grabada en una torre medieval real, de 18 metros de altura, almenas auténticas y dos tiradores profesionales, uno con ballesta y otro con arco largo. De este modo, pondremos a prueba los argumentos clásicos uno por uno. Sin exageraciones, sin mitos de Hollywood, solo datos, pruebas y conclusiones claras. Si alguna vez te has preguntado cuál de las dos armas funcionaba mejor entre murallas, hoy lo vamos a descubrir juntos. Quédate hasta el final porque el resultado va a sorprenderte. En resumidas cuentas, el argumento clásico dice lo siguiente: el arco largo era el arma mejor para los combates en campo abierto, pero estaba en desventaja durante los asedios. Número 1, porque el arco largo es más grande y más voluminoso. Por eso, los arqueros eran menos móviles en los espacios reducidos de una muralla o fortaleza, y no podían disparar tan bien a través de las saeteras y las almenas. Los ballesteros, en cambio, no tenían esos problemas porque sus armas eran mucho más compactas. Número 2, porque una ballesta puede prepararse, mantenerse cargada y dispararse inmediatamente cuando surge una oportunidad. Por tanto, resulta más adecuada para un tiro lento pero preciso, algo muy importante en los asedios. Número 3, debido a que la cobertura que ofrecía una fortaleza neutralizaba el mayor inconveniente de la ballesta, su largo tiempo de recarga. Y por último, el único inconveniente de la ballesta en asedios era que el virote podía caerse del arma al disparar hacia abajo. ¿Viste lo que hizo aquí el compañero? Simplemente sujetó el virote con el pulgar. Probablemente la gente de la Edad Media ya había pensado en eso, así que podemos tachar directamente el último punto de la lista. En la prueba que acabas de ver, Todd y el arquero Joe Gibbs dispararon desde la Torre de los Papas, de 18 metros de altura, en Stancombe Harcourt. Al hacerlo, hicieron observaciones que ponen en duda los argumentos clásicos. Todd dice que las ballestas es algo más práctico de usar, pero dijo textualmente: no es la ventaja que cambia el juego que yo esperaba que tendrían las ballestas en esta situación. Así que, definitivamente, debemos mirar el tema mucho más de cerca. Ahora, antes de discutir los tres argumentos clásicos que nos quedan en detalle, quiero señalar dos cosas. Primero, la pregunta de cuál arma es mejor es un ejercicio mental. Uno fascinante que puede darnos pistas sobre cómo se usaron realmente los arcos largos y las ballestas en los asedios, pero es un ejercicio mental al fin y al cabo. Obviamente, ambas armas eran útiles. Ambas se usaron en asedios e incluso a menudo al mismo tiempo. Por ejemplo, las torres de asedio solían llevar escuadras mixtas de arqueros y ballesteros. Los reyes de Inglaterra y de Francia consideraban a los ballesteros el pilar clásico de la defensa de los castillos desde 1154, o posiblemente incluso antes, hasta bien entrado el siglo XIII. E incluso en Gales, la cuna del arco largo, los ballesteros se empleaban frecuentemente en los asedios. Para los hombres de la época no existía tal cosa como arma de asedio o arma de batalla. Y segundo, no soy experto en ballestas ni en tiro con arco. Simplemente presento mis reflexiones e ideas en este vídeo basándome sobre todo en conocimientos históricos de fondo. A diferencia del resto del debate de arco largo versus ballesta, en este vídeo no va de cuestiones de vida o muerte, así que no os lo toméis demasiado en serio y dejad vuestras sugerencias y argumentos en los comentarios. La diferencia más importante entre una batalla campal y un asedio era que los arqueros casi siempre contaban con cobertura durante un asedio. Los defensores tenían murallas, almenas y saeteras, y los atacantes, en cambio, rara vez se acercaban al alcance de un castillo sin protección móvil. Por ejemplo, cuando Ricardo Corazón de León asedió el castillo de Nottingham en 1194, hizo que sus hombres tomaran escudos fuertes, gruesos y anchos. Muchos los llevaban delante hasta llegar a la puerta, y se protegían extremadamente bien, de modo que los ballesteros no les hicieron daño. Esto daba cobertura tanto a arqueros como a ballesteros, pero también restringía su libertad de movimiento. A primera vista parece intuitivamente claro que la ballesta era más práctica durante los asedios gracias a su diseño compacto, que ayudaba a moverse por los pasillos estrechos o las murallas delgadas, y a disparar a través de las troneras o las almenas.
La prueba del compañero Todd demuestra que la intuición es un mal guía en este caso. Él y Joe descubrieron que ambos se sentían bastante incómodos disparando hacia abajo, aunque había espacio de sobra en la Torre de los Papas y las almenas estaban bastante separadas. El compañero Todd dijo textualmente: "Así que creo que ahí está la ventaja, que puedo mantener un tiro incómodo. En realidad, probablemente sea eso, que aguanto mejor el tiro incómodo que tú. Tal vez sea tan simple como eso". La cuestión, por supuesto, es hasta qué punto esto se puede generalizar. La situación habría sido, sin duda, muy distinta en un castillo con saeteras. Aún así, los desafíos fundamentales, el espacio limitado y el mal apoyo de los pies, probablemente siempre fueron parecidos. También es interesante que tanto el arco largo como la ballesta lleguen a su límite cuando el enemigo está muy cerca. En la prueba de Todd, ni el arquero ni el ballestero pudieron acertar a un blanco situado a menos de 15 metros de la torre, sin asomarse por las almenas. Algo que probablemente no quieras hacer si el enemigo te está disparando. Así que, si un castillo no tenía torres salientes a lo largo de sus murallas donde disparar, los defensores tenían que recurrir a proyectiles que pudieran lanzarse más verticalmente hacia abajo, es decir, jabalinas, piedras, trozos de madera, etc. Sin embargo, Hardy y Strickland mostraron que las saeteras solían diseñarse para armas específicas. Por ejemplo, los reyes de Inglaterra, que como dijimos antes confiaban en las ballestas como el arma defensiva principal del siglo XIII, construyeron y ampliaron sus castillos para que se defendieran mejor con la ballesta. Esto sin duda daba ventaja al arma para la que estaban diseñadas las defensas, pero solo por su diseño. La ballesta probablemente tenía menos ventaja sobre el arco largo en la defensa de los castillos de lo que uno puede pensar. ¿Es la ballesta el arma del francotirador? Los cineastas adoran los momentos en que los soldados cargan furiosamente contra una muralla, las empalizadas arden y el aire se llena de flechas y virotes. En realidad, estos asaltos eran relativamente raros. Eran escasos por las mismas razones que los directores los aman. Son caóticos, mortales y muy arriesgados. Uno de los motivos es que los atacantes tenían que exponerse a los virotes y a las flechas de los defensores, que intentaban detener el avance. En esa situación, cuando muchos enemigos se acercaban a la vez, la mayor cadencia de tiro del arco largo era sin duda una ventaja, aunque queda por ver exactamente cuánto más rápido podía disparar un arquero bajo esas circunstancias. La verdad que esto sería un buen experimento para Todd y Joe. Durante un bloqueo, que constituía una gran parte de la mayoría de los asedios, los arqueros y ballesteros tenían otras tareas. Su objetivo principal era impedir que el enemigo se moviera libremente cerca de la fortaleza, disparando a individuos concretos. En cierto modo, actuaban como francotiradores, intentando eliminar patrullas enemigas, exploradores o cualquiera que se atreviera a salir de su cobertura. Cuando este fuego de supresión funcionaba, a veces un pequeño grupo de arqueros bastaba para mantener un castillo. Por ejemplo, en 1404, 28 ballesteros ingleses defendieron con éxito el castillo de Caernarfon contra el ejército superior rebelde galés. Durante un bloqueo que podía durar semanas o incluso meses, probablemente no era deseable gastar muchas flechas o virotes en poco tiempo, ya que solía haber una cantidad limitada. Por eso, los arqueros y ballesteros intentarían causar el mayor daño posible con la menor cantidad de proyectiles. De ahí que los exploradores, ingenieros y personajes de alto rango fueran objetivos prioritarios. El ejemplo más famoso que muchos conoceréis es probablemente Ricardo Corazón de León, muerto por un virote de ballesta durante el asedio del castillo de Chalus en 1199. Eso sí, es muy seguro que no ocurriera exactamente como en la película de Ridley Scott Robin Hood, pero la escena es tan épica que igual te la enseño. Con este tipo de tiro, reaccionar rápido y disparar con precisión podía ser una gran ventaja. Esto nos lleva al segundo argumento, que la ballesta estaba mejor preparada para el tiro reactivo y preciso porque podía mantenerse cargada y lista en cuanto apareciera una buena oportunidad. Un arco largo, en cambio, no puede mantenerse tensado porque se daña si permanece demasiado tiempo en máxima extensión. Hay que tensarlo justo antes de disparar. Y estamos hablando de arcos de guerra, algunos con más de 100 libras de potencia, que no se tensan como el juguete de campamento de verano. Para dispararlos, los arqueros dependen de una técnica específica con una secuencia compleja de movimientos que no se pueden improvisar. Pero este argumento tampoco es del todo cierto. Algunas ballestas sí podían mantenerse cargadas un rato, sobre todo las que tenían brazos de acero, pero estos brazos de acero solo se generalizaron en el siglo XV.
Antes, la mayoría de brazos eran de madera o compuestas, y las de madera solían ser de tejo o fresno, los mismos materiales que los arcos largos. Por tanto, es probable que también se dañaran si se mantenían cargadas mucho tiempo. El ballestero no tenía que disparar al instante como el arquero, pero llevar una ballesta cargada en una patrulla de 1 hora probablemente no era una buena idea. Los brazos compuestos de madera, cuerno y tendón eran más caras, pero también más resistentes y aguantaban algo más la tensión sin dañarse. Eso sí, hasta donde sabemos, nadie ha hecho pruebas al respecto. No recomiendo que lo probéis en vuestra casa con vuestra ballesta histórica reconstruida, pero si alguien tiene experiencia, que lo cuente en comentarios. De todos modos, un ballestero podía preparar la ballesta y mantenerla cargada, aunque solo fueran 30 segundos. Eso le permitía reaccionar más rápido y reducir el tiempo que tenía que exponerse al disparar. En cambio, por la secuencia de movimientos que se requiere, el arquero solo podía prepararse parcialmente en cobertura antes de salir a disparar, mientras que el ballestero podía quedar cubierto hasta estar completamente listo. Y esto nos lleva al tercer argumento, que en un asedio el mayor inconveniente de la ballesta quedaba neutralizado, su largo tiempo de recarga. Una de las mayores desventajas de la ballesta era que tardaba más en cargarse porque normalmente necesitaba herramienta, un torno, una palanca, etc. Por eso su cadencia máxima de tiro era mucho menor que la del arco largo. Todd, por ejemplo, no es capaz de disparar 2 virotes con su ballesta en el tiempo que Joe lanza 6 flechas con su arco. En otra prueba, incluso una ballesta simple cargada a mano perdió la carrera contra un arco largo. Es indiscutible cuánto importaba la cadencia en una batalla, pero el largo tiempo de recarga sin duda dejaba al ballestero prácticamente desprotegido mientras manejaba su torno o palanca. Esa desventaja se reducía mucho si el ballestero permanecía fijo y tenía una buena cobertura. Una muralla o un mantelete le permitían estar protegido y solo asomarse a la saetera o tronera para disparar. Además, durante los asedios, muchas personas, mujeres y jóvenes, por ejemplo, no combatían, pero sí ayudaban a los combatientes. Con su apoyo, un ballestero podía disparar con 2 o 3 ballestas a la vez. Incluso estando solo, poder recargar a cubierto era una ayuda enorme. Como hemos visto, la tarea principal de los arqueros defensores era asegurar que el enemigo solo pudiera entrar en cierto radio del castillo jugándose la vida, y por tanto, tuviera que mantenerse a distancia. La tarea principal de los arqueros atacantes era impedir que los defensores cumplieran esa misión sin molestias. Así, ambos bandos luchaban por la superioridad del fuego para ganar libertad de movimiento. El objetivo no era necesariamente disparar lo más rápido posible ni acertar cada tiro, sino obligar al enemigo a cubrirse manteniendo una cadencia constante. Debido al riesgo de ser alcanzado, el enemigo tenía que ser cauteloso cerca del castillo y montar su campamento de asedio a una distancia segura. En este escenario, el alcance importaba mucho más que la precisión o el poder de penetración. Para los defensores, cuanto mayor alcance tuvieran sus armas, más lejos mantenían al enemigo. Y algo crucial, los defensores contaban con la ventaja de la altura, que aumentaba el alcance de sus arqueros. Joe, por ejemplo, disparó 24 metros más lejos desde la Torre de los Papas que desde el suelo, y en un experimento de la profesora Anna Kubley, los arqueros alcanzaron 100 metros más estando 12 metros por encima del nivel del suelo. Aunque las ballestas de guerra solían tener mucho más peso de potencia que los arcos largos, transfieren menos la energía potencial al virote. Tienen gran poder de perforación a corta distancia, pero menor alcance máximo. Por ejemplo, en una prueba de un arco largo de 110 libras de potencia, tuvo casi un tercio más de alcance que una ballesta de 130 libras de potencia. Así que cuando se trataba de mantener al enemigo lejos, el arco solía llevar la ventaja. Esa ventaja se neutralizaba, al menos parcialmente, porque los atacantes tenían que acercarse bastante para acertar de forma fiable a los defensores. Algunas pruebas en 4 castillos franceses mostraron que la probabilidad de acertar en una saetera a 40 metros era solo del 2% y subía cerca del 33% a 15 metros de distancia. Claro que depende mucho de la habilidad del arquero y del tipo de saetera, pero el experimento deja claro que para tener alguna posibilidad real de alcanzar a un defensor había que acercarse bastante a la fortaleza. Entonces, volviendo a la gran pregunta, ¿era la ballesta superior como arma de asedio? Ambas armas tenían ventajas y desventajas, y se usaron tanto en batallas como en asedios. Cuál se empleara dependería sobre todo de la disponibilidad. Yo no creo que una fuera inherentemente mejor para asedios que la otra,
pero me encantaría conocer vuestras opiniones, argumentos y sugerencias en los comentarios. Suscríbete y hasta la próxima.